Hola a todos, en esta sesión vamos a ver algunos de los aspectos generales de la madera como material de base. En primer lugar, vamos a aproximarnos un poco a los bosques. En esta diapositiva podemos ver unas mapas de los bosques presentes en Colombia. Nos vamos a dar cuenta acá que pues en realidad en ese mapa de la izquierda, en toda la zona principal, en esto que vemos aquí como en color verde claro, pues tenemos la zona de explotación forestal o de posible explotación forestal, es decir, de presencia de bosques. Aquí tenemos bosques primarios, secundarios y terciarios. Entre los secundarios y terciarios son aquellos pues, que se hace la explotación maderera. La mayor parte de la explotación forestal en Colombia se hace a través de bosques nativos, es decir, no bosques cultivados, no es a través de la silvicultura, sino a través del aprovechamiento del bosque nativo. Es posible hacer este aprovechamiento siempre y cuando se haga una rotación de las especies con las que se cuenta en Colombia, que son bastantes, especialmente de maderas tropicales. Ya vamos a ver algunas de las diferencias. Acá en el mapa de la derecha, en las zonas en rojo, vamos a ver los principales puntos de explotación forestal, siendo el Magdalena Medio y la parte norte del Magdalena Medio, pues una zona muy importante. También está la zona del Catatumbo, lo que es el norte del departamento del Caquetá y pues algo en la costa pacífica, aunque esta es la principal reserva forestal de Colombia, pues no se ha aprovechado significativamente. En este mapa encontramos los tipos de bosques que hay en Colombia y pues vemos que prácticamente en todo el territorio nacional se cuentan con algunas posibilidades de bosque. En prácticamente todas estas zonas hay presencia de árboles maderables. No todos los árboles que pertenecen al bosque nativo son susceptibles de extraer madera apta para el uso industrial o manufacturero. Sin embargo, en todas ellas pues vamos a encontrar presencias de algún tipo de bosques y de arbustos o árboles de mediano tamaño. Llama la atención, digamos que en zonas muy desérticas y cálidas, como puede ser la Guajira, encontramos algunos tipos de árboles, como el carreto, por ejemplo, que presentan, digamos, algunas características de maderas muy aprovechables, aunque no son maderas estables, propicias para la ebanistería, la carpintería, sí pueden ser utilizadas para otros fines más decorativos como el torno. Una anotación aquí, y es que hoy por hoy pues tenemos muchos árboles en veda en realidad, pero hay uno de estos ecosistemas, porque ya no estamos hablando solamente de un tipo de árbol, que está completamente prohibido y que no se retomará con fines de aprovechamiento forestal, a pesar de que su madera es muy apta para la aplicación diversa, que es el manglar, ya que el manglar, que lo vemos aquí protegido en la zona de la costa pacífica y cerca de la ciénaga de Barranquilla, pues tiene en realidad una complejidad a nivel de ecosistema. Sus raíces se alimentan del agua mixta, es decir, de estos estuarios donde se mezcla el agua salada con el agua dulce, y en estas raíces pues viven un sinnúmero de crustáceos, algunas especies de plancton, que a su vez alimentan pues animales un poco más grandes, y en sus ramas pues anidan una gran variedad de pájaros que también se alimentan pues de los peces que crecen alrededor de estas ciénagas. Entonces, pues definitivamente aquí ya no hay ningún tipo de explotación forestal permitida sobre el bosque de manglar. De resto tenemos pues una gran variedad, siendo digamos las zonas bajas, los valles de la zona andina, una zona importante, y el pie de monte amazónico de los departamentos del Putumayo. Bien, habíamos hablado anteriormente de las partes de las partes de la madera en un bloque ya cerrado, pero nos faltaba mencionar las partes de la madera en el árbol, y esto tiene pues unas características morfológicas en el árbol también. Desde el centro hacia afuera, el primer punto es la médula, que la médula es la parte viva, donde digamos empieza a crecer el árbol. Al principio pues es una plantita muy blanda, ¿cierto? Muy verde, y poco a poco con la lignina se va construyendo el tejido leñoso que le da la estructura en los anillos de crecimiento. A esta primera parte, digamos que está más cerca de la médula y que por lo general es la más antigua en el árbol y que tiene unas características de mayor resistencia física y mecánica, le llamamos médula.
En la mayor parte de las especies hay dos tipos de coloración entre esta médula y la siguiente capa, entre esta parte que se llama duramen y esta siguiente parte que también pertenece al tejido leñoso que se denomina albura. Entonces tenemos la médula, que es por donde pasa la savia elaborada y la savia bruta hacia arriba y hacia abajo en la estructura del árbol. Luego empieza el tejido leñoso más antiguo, que es el duramen, y luego tenemos el tejido leñoso más joven, que es la albura. Posteriormente tenemos una zona nuevamente de tejido vivo, que es la que permite el crecimiento y también la adherencia de la última capa, que es la corteza, y a este tejido intermedio le llamamos cambio. Entonces tenemos 5 partes de la madera en el árbol: médula, duramen, albura, cambio y corteza, y por lo general de estas 5 partes pues vamos a tener presente en la madera cerrada el duramen y la albura. En algunos casos, dentro de los bloques o tablas, vamos a conocer alcanzar a ver algunas partes. Aquí se alcanzan a ver la presencia en estos tocones, en estos dos troncos, de estas diferentes capas. Aquí tenemos la médula, el duramen, la albura y posteriormente la corteza, que está adherida. Pues aquí se alcanza a ver una pequeña lineecita oscura entre la corteza y la albura, y ese es precisamente el cambio. En este árbol que tiene un corazón excéntrico, pues aquí alcanzamos a ver la médula, el duramen muy diferenciado a nivel de coloración de la albura y posteriormente pues el cambio que adhiere la corteza. Bien, hay diferentes tipos o dos, quizá tres principales tipos de especies vegetales que son susceptibles de convertirse en especies forestales. Les repito que no todos los árboles ni todos los arbustos son aprovechables con fines maderables. En el mundo vegetal tenemos dos principales tipos de especies de plantas, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Para recordar un poco en la biología del colegio, cuando hacíamos nuestro experimento de poner a germinar una semilla, ¿cierto? Después de un tiempo teníamos esta semillita, ¿cierto? Que estaba insertada en el algodón o en la tierra, y por lo general germinaban dos hojitas, ¿cierto? Estas dos hojitas nos refieren a que esta planta que nosotros hacíamos germinar es una dicotiledónea. Siempre las dicotiledóneas, cuando se germina una semilla, pues luego van a aparecer pues el germen, ¿cierto? La primera ramita y luego dos hojas. Estas dos hojas corresponden a otra parte, digamos, interna dentro de la semilla, que son, no sé si lo han visto, por ejemplo, en el caso del café, que son dos partecitas que realmente la semilla está dividida en dos partes. A estos elementos, a estas dos partes de la semilla, se le denominan cotiledones, y por eso todas las plantas que crecen con estas dos hojitas al inicio que germinan, se les denomina las dicotiledones. Hay otras, sin embargo, que son las más antiguas, que existen sobre la tierra, que solamente nos sacan una sola hojita en el momento de la germinación, y esta nos habla de que tienen pues una germinación vegetativa y por lo tanto tienen solamente una cotiledónea. Acá pues vamos a tener una reproducción de tipo sexuado. Ustedes saben que hay plantas machos, plantas hembras, plantas o flores, digamos, machos y hembras, en algunos casos también hermafroditas, pero siempre estamos hablando de unas reproducciones sexuales. Bien, en cuanto ya a las especies, digamos, de árboles o de especies forestales dentro de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, podemos mencionar lo siguiente. La principal especie aprovechable, algunas de las especies aprovechables con fines maderables de entre las monocotiledóneas son las palmas. Ellas, al contrario de las dicotiledóneas, no presentan pues unos anillos de crecimiento que permiten el agrosamiento del fuste, sino que sus anillos de crecimiento van creciendo hacia arriba y son de crecimiento relativamente más rápido que las dicotiledóneas. Tenemos, además de las palmas, otra especie
que se clasifica entre las monocotiledones que podría derivar en la madera y es precisamente una gramínea, es decir, un pasto que corresponde al bambú y de manera particular en el caso colombiano a la guadua, ¿no? Que es realmente un pasto gigante, pertenece a la familia de las gramíneas y su crecimiento es de tipo rizomático. Sin embargo, pues la presencia más grande de especies forestales aprovechables está entre las dicotiledones. Dentro de estas vamos a tener dos tipos fundamentales, las coníferas y las latifoliadas. Las coníferas, como su nombre lo indican, pues se caracterizan por presentar conos o piñas, como conocemos, pues, por ejemplo, el más emblemático de todos es el pino, que tiene unos frutos que pues de ahí derivan su nombre, o también pues las araucarias tienen ese tipo de presencias. Por lo general, las coníferas se pueden identificar estructuralmente porque tienen un tronco bastante visible, digamos muy vertical, y tienen hojas y ramas que les crecen alrededor de una manera bastante escalonada y con una organización muy geométrica. Mientras tanto, las latifoliadas o frondosas, que también pues, se le denominan comúnmente las tropicales, pues su organización en las ramas es mucho más aleatoria, por eso se llaman latifoliadas, porque son árboles que proveen sombra, que sus ramas crecen hacia los lados, latifolia, hojas hacia los lados, eh, y esta pues es digamos una característica que le permite a las plantas aprovechar mucho más la radiación solar. Sus hojas son por lo general mucho más anchas, más gruesas, mientras que las de las coníferas son mucho más delgadas, casi algunas se convierten en tipo aguja, como en el caso del pino, y estas pues obviamente tienen una variedad del veteado que es muchísimo mayor, ya lo vamos a ver un poco más adelante. De entre las palmas, pues sin lugar a dudas una de las más reconocidas a nivel nacional es la palma de chonta o la palma de chontaduro, que es una madera muy dura de color negro con pequeñas rayitas blancas que es utilizada especialmente para la construcción de instrumentos musicales. Este es un ejemplo de una conífera que tenemos aquí pues claramente identificable las 5 ramas, ¿cierto? Que le están haciendo en la parte final de la estructura. Y aquí lo vemos ya digamos en una vista lateral, pues aquí está el tronco principal y las ramas que crecen hacia los lados. No todas las coníferas son tan geométricas y tan estructuradas como este ejemplo arquetípico que es la araucaria, pero en general van a tender a tener una estructura piramidal, triangular, ¿no? Por eso también pues reiteran su nombre de conífera. Mientras que las latifolias pues en efecto tratan de buscar la mayor posibilidad de aprovechamiento de la luz, generan sombra, sus ramas crecen hacia los lados, son mucho más caóticas, digamos aquí en la observación. Este es un ejemplo de un árbol precisamente latifoliado, emblemático, que es el árbol emblemático de Bogotá, que se denomina el nogal, ¿no? El nogal pues es un árbol que se ha vuelto muy famoso, como les menciono pues es el árbol que se catalogó como el árbol emblemático de nuestra ciudad. Y este precisamente es un árbol de los que se denominan árboles centenarios, hay una protección especial con este tipo de árboles en la ciudad. Este árbol de hecho estuvo antes de la construcción del propio barrio en el que se ubica y justamente le dio el nombre al barrio, ¿no? Este árbol que está, si no estoy mal ubicado en la calle 79, con carrera octava, se le da el nombre al barrio El Nogal. Esta es la palma de chonta que pues permite la elaboración de la famosa marimba de chonta que hace parte de los patrimonios inmateriales culturales de Colombia que fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los cantos del Pacífico Sur y marimba de chonta está pues catalogado dentro de este tipo de patrimonio. Son instrumentos que se hacen con guadua y con la base pues, de esta madera de chontaduro que es tan dura que genera fibra. Ahora bien, la diferencia entre las coníferas y las latifoliadas, pues no solamente se ve en la parte externa,
sino que determina la estructura interna y las características de la madera. En el caso de las coníferas tenemos una estructura que es sumamente reticulada, muy parejita, ¿sí? Y esta estructura reticular se ve únicamente interrumpida por unos tubos a los que se les denomina los canales resiníferos, porque gran parte de este tipo de árboles producen resinas, ¿no? Como el pino. De hecho, algunas veces nos ha pasado que nos arrimamos a un pino, ¿cierto? En un parque y quedamos medio pegajosos de pronto por la presencia de esta resina que corre justamente por estos canales resiníferos que dan lugar pues a unos espacios vacíos medulares. Debido a esta estructura reticular en las coníferas, la veta de la madera es bastante homogénea, lo vamos a ver digamos como muy lineal, y pues esto permite que la madera sea en general bastante estable. Lo mismo, justamente esta estabilidad y estas estructuras reticulares no suceden con las maderas latifoliadas, pues porque precisamente las ramas crecen para todos los lados. Ya, aunque tienen aceites esenciales y resinas, pues definitivamente no obedece a una estructura tan organizada como el caso de las coníferas, pero estas dificultades a nivel de la organización y del sentido de la fibra que ustedes van a sentir cuando trabajen con el material, pues son las que le proporcionan la belleza característica a las maderas latifoliadas y tropicales, ¿no? Donde vemos el veteado, algunas veces se ven como si fueran cuadros realmente, ¿cierto? Como unas hermosas imágenes aleatorias, casi tridimensionales, con brillos muy particulares. Eso solamente pues lo da las características internas de la madera. En cuanto a la composición, en términos generales, porque por supuesto ya habíamos hablado que cada una de las especies de madera tiene unas condiciones particulares, la composición de la madera es 50% lignina, 40% celulosa y 10% azúcares y otros elementos dependiendo de la especie. Entonces, el principal componente, por supuesto, es la lignina, que viene a derivar en la palabra leño o leñoso, y aunque tenemos una presencia pues, de 40% de celulosa, sigue siendo pues, un tema muy problemático utilizar los árboles para la producción de papel, ¿sí? O de empaques, porque pues obviamente la característica de las ligninas se desperdicia en el caso del aprovechamiento de la construcción del papel. La celulosa es el material fundamental y por eso pues se ha optado en el tiempo reciente, en la última década, de hacer papeles pues, de otro tipo de vegetales como los derivados de las cañas. Con respecto a la explotación del bosque, pues hay diferencias importantes entre la explotación del bosque natural, del bosque nativo y el del bosque cultivado. Digamos que en países que no han tenido una clara política forestal, como Colombia, pues todavía sigue siendo bastante inaccesibles los caminos para la llegada al bosque nativo. En gran parte todavía del territorio, pues se tienen que utilizar animales de carga o muy pequeños vehículos para poder arrastrar estos troncos a una zona, pues digamos, de organización que ya pues distribuía los aserraderos principales, donde ustedes pues pudieron adquirir su material para luego ser llevado a los procesos de manufactura. Este proceso es totalmente distinto de lo que sucede en un bosque reforestado, cuando ya hablamos de madera cultivada, porque por lo general los bosques cultivados son monocultivos, siempre se cultivan de las mismas especies, en este caso por ejemplo tenemos un cultivo extenso de pino pátula en el departamento del Casanare. En este mismo sitio pues ya se hace una planificación muy cuidadosa de las vías de acceso, de manera que ya pueden ingresar maquinaria pesada para hacer esta movilización de los troncos. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son de Refocosta, que tiene una planta de procesamiento de madera, pues también tiene una parte de cultivo, que hace silvicultura, en el municipio de Villanueva Casanare. Entonces, obviamente aquí ya no tenemos estos problemas del transporte porque todo el terreno se ha pensado previamente y se ha organizado para que puedan acceder a esos grandes camiones y de hecho ahí mismo queda la planta de procesamiento, ¿no?
todos estos elementos de tableros, puertas, marcos, que ustedes pueden conseguir de pronto en el Home Center y que tienen pues este sello de Refocusta, son elaborados aquí, son cultivados en este mismo espacio y procesados en una planta donde la mayor parte de la maquinaria es pues automatizada de control numérico. Es muy estructurada, es una inversión a nivel de infraestructura y maquinaria muy alta, pero esto permite que sea extremadamente rentable, pues porque de un lado literalmente entran los troncos y del otro lado sale el producto terminado, ¿no? Pues esa es una condición que es necesaria para que una producción de silvicultura sea realmente rentable. Bien, ya habíamos hablado pues que hay unas dimensiones generales en la madera cerrada que definen pues la cantidad de material y el costo pues de cada una. Entonces pues siempre como todo volumen, ancho, espesor y largo pues son los que van a medir, y ya habíamos hablado que el largo estándar en los aserraderos de Bogotá es de 3 metros o 300 centímetros, y es en el ancho y el espesor, pues previenen las variedades comerciales, a lo que le denominamos nosotros la sección. Entonces, de acuerdo a las dimensiones de sección, hay algunos nombres, digamos, estandarizados que reciben estos bloques de madera. Si un bloque es de 20 por 20 centímetros, a ese se le denomina viga. Si es de 20 por 5 centímetros de espesor, se le denomina planchón. Si es de 20 por 2.5 centímetros de espesor, se le denomina tabla burra, que es una de las más utilizadas, pues porque ya nos permite acceder a la madera seca. Si es de 20 por 1.25, se le denomina tabla chapa. De 10 por 10 es el cerco, que es pues un elemento que originalmente se utilizaba para hacer la estructura de techos y pisos. El de 10 por 5 se le denomina repisa, de 10 o 5 centímetros por 1.25 de espesor, muy delgadito, se le llama listón, que tiene una variación que puede ser listón macheteado, y de 5 por 5 centímetros se le llama durmiente, que complementa con el cerco para hacer las estructuras originalmente de los pisos y de los techos. Estas son las principales presentaciones comerciales de la madera cerrada en Bogotá. Y pues recordemos que siempre la unidad de medida para la venta, la comercialización de esta madera cerrada es de la pieza, ¿no? La pieza que equivale a 30.000 centímetros cúbicos. Bien, aquí tenemos algunas especies, tanto de maderas nativas como maderas extranjeras, algunos derivados como el MDF y la madera contrachapada, que ya les veíamos la clase pasada, y pues aquí vamos a ver algunas diferencias importantes, ¿no? Entonces, realmente hay una gran variedad de coloraciones, de texturas, de veteados que pues nos dan también la enorme variedad de especies forestales que tenemos tanto en las zonas tropicales como en las zonas templadas. La mayor parte de las maderas latifoliadas corresponden a las zonas tropicales, mientras que la mayor parte de las coníferas y la reserva forestal más grande del mundo pertenecen a la tundra y la taiga de la zona norte de la zona templada del norte del planeta, ¿no? En los bosques de Siberia, en Noruega, en Suecia vamos a tener las reservas principales de recursos forestales a nivel mundial.